Yo no estoy muy seguro de que los católicos entiendan plenamente, según su propia religión, qué es lo que va a pasar con sus amigos, con sus familiares y aún con ellos mismos el día que mueran. No creo que esté muy seguros de lo que según su propia religión les va a pasar. Pregunta, ¿creen que se van a ir directamente al cielo? No estoy diciendo lo que ustedes creen, lo que ellos creen. ¿Creen que al morir el católico se va al cielo? No. Ellos creen que al morir todos, salvo alguno por ahí que se pudiera librar, van a terminar en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? La palabra purgar significa limpiar, purificar o depurar algo. En este caso, en el purgatorio, los católicos van a ser purificados o limpiados. ¿De qué cosa? ¿Alguien sabe? De sus pecados. Ahora, para nosotros esto suena raro. Y uno dice, caray, ¿qué no se supone que para eso murió Jesucristo y derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Para qué murió Jesús, hermanos? Para el perdón de nuestros pecados. Pero si los católicos al final van a ir a un lugar donde van a ser limpiados de sus pecados, entonces ¿qué pasó ahí? En la teología católica, hermanos, la muerte de Jesús no es suficiente para limpiarte de todos tus pecados. Porque aunque creíste en Él y recibes el perdón de los pecados, según ellos, después cometiste pecados a los que ellos les llaman pecados veniales. Y mueres en esos pecados veniales y ahora vas a tener que ir al purgatorio a pagar por esos pecados que cometiste después de haber creído. Yo invito, si nos está escuchando algún católico, que le pregunte al sacerdote de la parroquia más cercana a dónde se van a ir la mayoría de los católicos al morir, y él les va a decir sin duda al purgatorio. Por eso, en cuanto un católico muere, inmediatamente se les hacen misas de cuerpo presente y se les hacen novenarios, rezos, en los cuales se pide por el descanso de esa persona. Y uno dice, caray, pues ¿qué no está descansando ya? ¿Por qué le piden por el descanso de la persona? Porque según su teología, repito, esa persona no está descansando. Los cristianos no rezamos novenarios porque nosotros no creemos en la existencia del purgatorio. Cuando la persona muere, si creyó en Jesús, ya está descansando delante de la presencia del Señor. Amén. Como le dijo el ladrón que estaba en la cruz ahí junto a Jesús, y le dijo Jesús, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero que era ladrón y hizo, no importa, sus pecados le son perdonados. Y él, aunque muere, pasa al descanso eterno. Ahí sí, cuando creemos, pasamos al descanso. Y si la persona no cree y muere siendo incrédula, esa persona ya ha sido condenada y no hay misa, novenario, ni obra alguna que se pueda hacer en esta tierra para sacarlo del lugar en el que está. Pero en la Iglesia Católica no es así.
Por eso el 1 de noviembre, hermanos, les explicaba yo una vez, la Iglesia Católica celebra la fiesta, ¿alguien se acuerda? De los fieles difuntos, que es cuando dicen, según, ¿verdad?, que vienen los niños. No, dice la Iglesia Católica, yo no enseño eso. Que vienen los niños y que hay que ponerles dulces y carritos, esas son cosas paganas, eso no lo enseña la Iglesia Católica. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Entonces, el día 1 de noviembre de los fieles difuntos es una celebración, es una fiesta donde ellos celebran a aquellos católicos que murieron siendo fieles católicos, por eso se llama fieles difuntos. Pero aunque murieron siendo fieles católicos, ¿están dónde? En el purgatorio. Es la diferencia con la fiesta del día 2 de noviembre, la fiesta de todos los santos, donde se celebra a todos aquellos que en una ocasión estuvieron en el purgatorio, pero ya salieron de ahí, ya fueron limpiados y ahora son santos hasta ese momento. Ahora, fíjense bien, les voy a leer el dogma del purgatorio. La Iglesia Católica tiene 44 dogmas. Les voy a leer yo el número 41. Fíjense bien. El purgatorio dice: las almas de los justos, y quiero subrayar esa palabra para demostrar que efectivamente al purgatorio van aquellas personas que supuestamente ya creyeron y que murieron siendo fieles católicos. Por eso dice las almas de los justos, que en el instante de la muerte están cargados de pecados veniales o de penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio, dice, que es un estado de purificación. Ahora, este dogma, hermanos, es una ofensa contra la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Esto contradice completamente el Evangelio y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a morir por nosotros y por medio de esa muerte, por medio de esa expiación, Él nos purificó, nos limpió. No sé si ustedes sepan o estén conscientes de todos nuestros pecados pasados, antes de que conocieras de Jesús, presentes. Por eso ahorita en la alabanza estaba diciendo, si alguno ha cometido algún pecado, confiéselo. No, pero el Señor ya no me va a perdonar, ya me perdonó. Pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque si la semana que viene yo les digo, confiesen su pecado delante del Señor, pero ya había confesado la semana pasada, pasados, presentes y futuros. Todos tus pecados fueron purificados. Ahora, ¿qué pasa si pecamos? Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, el que quiera buscarlo, si no yo lo leo. Primera de Juan 2, verso 1 y 2. Dice Juan: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, ya después de haber conocido, ¿qué dice Juan, hermanos? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es aquello que aplaca la ira de Dios y aquello que satisface su justicia. Que aplaca la ira de Dios que nosotros merecíamos
¿Y qué satisface su justicia? Jesucristo. Por eso dice que Él es nuestra propiciación. Ahora, el catecismo de la Iglesia Católica, fíjense bien, ya leímos el dogma número 41. Ahora voy a leer el catecismo en la primera parte, segunda sección, capítulo 3, capítulo 12, numeral 1030. ¿Por qué les digo todas esas coordenadas, hermanos, si ustedes ni catecismo traen? Para que los católicos que están escuchando vean que no es cierto ese dicho que ellos dicen de católico ignorante, seguro protestante. Para que ellos no crean eso que se dice también de que uno no conocía el catolicismo y por eso se salió. No, sí conocemos y sí sabemos. Y lo digo también, hermanos, porque ustedes escuchando la grabación en sus casas pueden anotar, poner en Google tal cual como les dije la parte del catecismo y les va a salir ahí exactamente lo que yo les voy a leer aquí, aunque ustedes no tengan el catecismo en sus casas. Ahí les mando un saludo al Señor, hermanos. Dice numeral 1030. Fíjense bien las palabras. Este es catecismo de la Iglesia Católica. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Ojo, dice el catecismo, ¿tú moriste en la gracia? ¿Creíste? Sí. ¿Tú fuiste amistado con Dios? Sí. Pero fuiste imperfectamente purificado. Vamos a leer el catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte, segunda sección, capítulo 3, artículo 12, numeral 1030 del catecismo. Dice: los que mueren en la gracia, está hablando de supuestos verdaderos creyentes, y en la amistad de Dios, no son enemigos de Dios, son personas que ya creen, son personas que fueron bautizados, son personas que confiesan sus pecados y viven en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Y este es el detalle que nosotros tenemos con este dogma: imperfectamente purificados. Búsquenme Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, versículo 3. El autor está hablando de Jesús, y fíjense lo que dice de Jesús, hermanos: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero el catecismo, hermanos católicos, dice que la purificación de nuestros pecados que efectuó Jesucristo fue como imperfecta, imperfectamente purificados. Se lo repito: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, es decir, sí se van a salvar, dice el catecismo, no lo decimos nosotros ni la Biblia, sufren después de su muerte una purificación. ¿Dónde? En el purgatorio, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Búsquenme Hebreos 10, capítulo 10. Amén. Dice aquí el catecismo que Jesucristo nos purifica imperfectamente y que después de morir es necesario pasar por una purificación a fin de alcanzar la santidad necesaria para poder entrar al cielo. Eso dice el catecismo de la Iglesia Católica,
¿Qué dice la Biblia? Hebreos 10:10 en adelante al 14 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, que dijo Juan que era nuestra propiciación, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, y aquí habla de los sacerdotes del antiguo pacto, pero también lo podemos ver con los sacerdotes de la Iglesia Católica, que todos los días están practicando en la misa un sacrificio. Todos los días y a todas horas que hay una misa es un sacrificio. Y ciertamente todo sacerdote, dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, está hablando de los animales en el Antiguo Testamento, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, en contraste, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14: porque con una sola ofrenda hizo ¿qué cosa? Hizo perfectos a los santificados. Para siempre. A los santificados. ¿Cómo fue la purificación que efectuó Jesús, hermanos? Perfecta. Con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre. No, es que me hizo perfecto en el momento que creí, pero después yo fallé y traigo pecados veniales. Para siempre, con una sola vez, a los santificados. ¿A quién le creemos, hermanos? A la palabra. Perfectos para siempre a los santificados, dice la Biblia, contra el catecismo que dice imperfectamente purificados, sin la santidad necesaria para entrar al cielo. ¿A quién le creemos? A la palabra de Dios, hermanos. Ahora, pregunta 1 para los católicos, para que se la hagan a los sacerdotes. Ya saben que van casi seguro 99.9, así como el jabón que quita las bacterias, ¿verdad? Ellos van casi seguro para el purgatorio. La pregunta es, número 1, ¿cuánto tiempo van a estar ahí? ¿Saben cuánto tiempo puede estar, según los mismos sacerdotes, cuánto tiempo pueden estar ahí? 1000 años. No es así como que, ay, se murió, le hicimos el novenario, ay, en 9 días salió. No. 500, 800, 1000 años. Y hay sacerdotes que son sinceros y te dicen, la verdad no se sabe. No sabemos cuánto tiempo puede estar ahí. Pueden ser cientos, miles de años, no lo sabemos. Pregunta número 2, y más importante, y no lo hemos hablado hasta ahorita: ¿cómo son purificados? Ya sabemos que van a ir al purgatorio, ya sabemos que el purgatorio es un lugar de purificación para limpiarlo, porque según ellos la obra de Cristo de purificación fue imperfecta, no tienen la santidad para poder entrar al cielo. Van a ir a ese lugar, pueden estar ahí 1000 años, pero todavía queda la pregunta: ¿cómo van a ser purificados? Y esto se lo pueden preguntar también a los sacerdotes. Y hay que informarle de estas cosas a los católicos, hermanos, porque ellos no saben. Y fíjese lo que son las cosas. Ellos que nos acusan de que nosotros nos salimos porque no conocemos su religión, les enseñamos a ellos su religión, porque aquí no estoy hablando lo que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos está en la palabra, y ahí dice, con una sola ofrenda, ¿qué cosa? Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo van a ser purificados según el catolicismo? No según la Biblia, no según los protestantes. Van a ser purificados, hermanos, ojos con esto,
sufriendo un tormento que va a ser causado por el mismo fuego del infierno. Y aquí es cuando se empieza a poner fea la cosa. Y por eso les decía yo al principio, no creo que los católicos tengan bien estudiado y sepan lo que les va a pasar, lo que les pasa a sus amigos y a sus familiares según su propia religión. Tomás de Aquino decía que el purgatorio está en el centro de la tierra, junto al infierno, y contiene un fuego sobrenatural que purifica las almas de sus faltas a través del dolor literal. ¿Cómo va a ser el dolor en el purgatorio, hermanos? Literal. Ellos van a sufrir, les va a doler. ¿Por qué? Porque se van a estar quemando con el fuego que sale del infierno. Imagínate que se te acaba de morir un familiar, que eres muy católico, muy orgulloso, tu familiar también, y resulta que ahora te estás enterando que tu familiar está sufriendo, gritando, siendo atormentado y sintiendo un dolor indescriptible para ser purificado de sus pecados entre el fuego que sale del infierno. Ahora, la segunda noticia es que, según lo que ellos enseñan, ahí vas a estar tú también el día que te mueras. Estoy hablando a los católicos. El Papa Gregorio Magno decía que el fuego que salía del infierno era el mismo fuego que se utiliza para purgar las almas en el purgatorio. Prácticamente, hermanos, el purgatorio es un mini infierno purificador. No es el infierno, no es el lago de fuego, pero del fuego que sale del infierno y del lago de fuego es el mismo fuego que entra al purgatorio que está al lado, con el que se están achicharrando y sufriendo, gritando las almas de los católicos fieles. Eso es importante también subrayarlo, porque no está hablando de los católicos que llevaban doble vida y los católicos que jugaron, y no, los fieles. Por eso la fiesta del día primero se llama de los fieles difuntos, porque fueron fieles. Son católicos que se arrepintieron, que iban a misa, pero de todas maneras están ahí. Así que tenemos en el catolicismo un lugar donde después de morir, aunque creíste en Jesucristo, tendrás que sufrir por un tiempo indefinido. Tenías que ser atormentado con el mismo fuego del infierno. Con todo respeto, hermanos, para los católicos, pero qué horrible es ser católico, ¿no? Ya creíste, vas a misa, te confiesas, tomas la Eucaristía, ¿y qué más hay que hacer ahí? Comunión, confirmación, no le haces todo lo que hagas, hombre. Al final terminas en un lugar cientos o miles de años quemándote y sufriendo con el fuego del infierno. Pero fui un buen católico y creí en Jesús, no importa. Estás siendo purificado de tus pecados veniales. Los cristianos, hermanos, no le tememos a la muerte porque nosotros sabemos, estamos seguros, convencidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros y por las Escrituras, ¿qué va a pasar con nosotros después de morir? Dice la palabra que vamos a entrar en el gozo de nuestro Señor. ¿Por qué vas a entrar tú al gozo de nuestro Señor y yo me voy a ir a achicharrar? Porque Isaías 53:4 dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios
y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados, sanados, limpios. Yo no tengo que ir a sufrir a ningún lado porque él ya sufrió por mí. Dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo nos van a aventar a achicharrarnos con fuego después de haber creído en Jesús? ¿Por qué no? Porque los que hemos creído, hermanos, somos parte, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en. Somos parte de su cuerpo. Así como Adán, cuando vio a Eva, dijo: esta es parte de mis huesos, de mi carne, de mi sangre. Es parte de mí, porque de mí fue tomada. Así también dice Pablo que la iglesia, nosotros, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a creer que después de morir, habiendo ya pagado Jesús por nosotros, ahora a nosotros, cuerpo de Cristo, nos van a aventar a achicharrarnos? Sería como aventar al mismo Cristo, porque somos su cuerpo. ¿Cómo lo va a poner otra vez a sufrir ahí si él ya sufrió y ya pagó una vez y para siempre? Ahora, ¿cómo voy a ir yo a un lugar donde voy a tener que pagar yo por mis propios pecados, por medio de mi sufrimiento? Eso no se puede, hermanos. Básicamente en el catolicismo la diferencia entre el creyente y el incrédulo es cuánto tiempo se van a achicharrar, nada más. Porque los dos se van a achicharrar, no más que obviamente el incrédulo pues es por la eternidad. Y el creyente, el que fue un buen católico, pues ese nomás se va a achicharrar 1000 años. Pero como quiera se va a achicharrar. Sí. Ahora, si alguien no cree en Jesús, la Biblia es clara, esa persona al morir va a ir al infierno. Pero que alguien que creyó en Jesús con una fe verdadera y que aún así va a pasar por un lugar de tormento miles de años, pues ¿de dónde sacaron eso? Ahora la pregunta, hermanos, sería hasta este punto: si eso no es cierto, y no es cierto, ¿por qué lo inventaron? ¿Cuál es el propósito de decirle a las personas que van a ir a un lugar de tormento, los fieles católicos, al cual, si tú eres fiel y crees en Jesús y naces de nuevo y tu vida da frutos de arrepentimiento, no vas a ir? ¿Por qué les dicen a ellos que sí? Perdón, pero entonces ser católico no sirve de nada. Pues sirve porque no te quedas por la eternidad, pero como quiera vas al fuego del infierno. Pero vas a pagar. Y vas a pagar. Y dice: oye, pero Jesús ya pagó, pero tú debes todavía un restito. ¿Alguien tiene una idea por qué inventaron esto? Para sacarles el dinero, hermanos. El purgatorio fue inventado alrededor del año 1270, no tengo ahorita aquí la fecha exacta, pero no crean que fue del siglo 3 o 4, 5, 6, porque de repente los católicos dicen: ustedes son falsos porque tienen apenas 500 años. Bueno, pues yo les puedo decir: tu purgatorio es falso porque tiene apenas 750. Es de alrededor del año 1300 cuando se puso el dogma. Para que se den una idea de cómo estuvo en el Sinaí, hermanos. Imagínense con ese aquí adentro, se espantan, ¿no? Allá en la montaña le dijeron a Moisés: habla tú con él para que no muramos.
Arrepiéntanse, hermano, no les sirve eso. El propósito es sacarles el dinero. Para la Iglesia Católica, hermanos, no solo con dinero baila el perro. Para la Iglesia Católica, con dinero también se sacan las almas del purgatorio. Y eso es vergonzoso. Pero cualquier católico puede poner en el Google la frase: tan pronto cae la moneda en el cofre, el alma sale del purgatorio. ¿Y esa frase quién la decía? Bueno, esa frase la decía Johann Tetzel. También lo pueden poner ahí en el Google. Y es que la historia, hermanos, no les juega a favor a los católicos. Dicen, tenemos 2000 años de historia, pero de historia que no les juega a favor. Johann Tetzel era un fraile dominico que estaba encargado de reunir fondos para construir la Basílica de San Pedro. Lo que ustedes ven ahí ahora que se escogió el nuevo papa, ahí donde está toda la gente y que sale, habemos papa, eso lo construyeron con dinero, diciéndole a la gente, tan pronto cae la moneda en el cofre, el alma de tu familiar sale del purgatorio. Ellos les decían, tú puedes sacar a tu familiar del tormento del purgatorio ahora mismo y con una moneda. Estas eran, hermanos, las famosas indulgencias, como dijo nuestro hermano Alberto, como dijo nuestro hermano Agustín, que detonaron la reforma protestante. Este fue el problema. Iba Tetzel, no Telcel, hermanos, Tetzel, y les decía, sus familiares están muriendo en el infierno, sus familiares están clamando y gritando, y el día de hoy, por una misericordia del Papa, ustedes pueden sacar a su familiar del purgatorio, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su padre, a su madre. Y la gente decía, ¿cómo lo saco? Solo pongan una moneda en el cofre. Y en el momento que la moneda toque el cofre, que ya la soltaste, el alma sale del purgatorio. El alma se va del purgatorio. Y esta práctica, una vez contó el pastor Chuy Olivares, que andaban pidiendo allá por los años 80, y que estaba él con un amigo, y que llegó una monjita y que dijo, tan pronto cae la moneda, una moneda para el purgatorio, el alma sale volando. Dice que el amigo echó la moneda y que le dijo la monjita, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Metió la mano y agarró otra vez la moneda. Y le dijo la monjita, óigame, dijo, ¿por qué saca la moneda? Dijo. Y le dijo el pastor amigo de Chuy, dijo, yo ya saqué el alma, si se quiere regresar es su problema. Usted dijo que en cuanto cae la moneda el alma se va, ya cayó, y agarré mi moneda otra vez. Manipulaban, hermanos, a los campesinos ignorantes para sacarles el dinero. Y si no lograban convencer a suficientes, al otro día volvía Tetzel y les decía, tuve un sueño anoche donde su familiar, imagínense aquí con mi esposa, ¿verdad? Tu papá estaba clamando, gritando en el fuego del infierno, diciendo, ve, vuelve por si quizá mi familiar pone una moneda para librarme de este tormento. Y le sacaron el dinero y con eso construyeron la Basílica de San Pedro. Este tipo de abusos, hermanos, fue lo que indignó a Martín Lutero y lo que lo impulsó a escribir las 95 tesis, donde él quería debatir con los académicos y demostrar
que lo que estaba haciendo Tetzel, que lo que estaba diciendo el Papa no era verdad y no estaba en las Escrituras. Les voy a leer la tesis de Lutero número 27. Fíjense bien, esto lo escribe hace alrededor de 500 años. Predican vanidad quienes dicen que las almas vuelan fuera del purgatorio tan pronto caen las monedas dentro del cofre. ¿Por qué escribe eso Lutero? Porque era lo que andaban predicando, y Lutero dice, esa es una vanidad, esa es una mentira. Dice la tesis número 28, lo que sí es cierto es que tan pronto suenan las monedas en el cofre, aumentan las ganancias y la avaricia. Pero la intercesión de la iglesia depende solamente de la voluntad de Dios mismo. Y Tetzel decía, no, están sufriendo, están clamando, ¿Por qué creen que les inventaron a las mujeres que si no bautizaban a sus niños y esos niños llegaban a morir, se iban a ir al limbo? Para que vayan y los bauticen. ¿Por qué? ¿Porque es gratis? No, te cobran. Ahora, con estas indulgencias, además de sacar del purgatorio tus familiares, cualquier pecado que tú cometieras será perdonado. Ahora alguien puede decir, algún católico, eso no es cierto, son puras mentiras, les están diciendo. Es historia, hermanos. La tesis 27, la tesis 28, el Papa que le cité, Tomás de Aquino, la cita del Catecismo, el dogma 41, todo se puede corroborar, todo es verdad. El problema con la historia es que quien no la conoce está condenado a repetirla. Ahora, esto de que se puede sacar a las personas del purgatorio también lo dice el Catecismo, hermanos, en el numeral 1032. Fíjense bien, se los voy a leer, Catecismo de la Iglesia Católica. Se puede sacar a las personas del sufrimiento del purgatorio con dinero. Fíjense bien lo que les voy a leer. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura, dice. Yo no sé dónde. Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Ese libro no lo tenemos nosotros. Ese libro lo tienen ellos. Es uno de los 73 libros de la Biblia católica. ¿Por qué creen que lo tienen? Porque ahí dice que puede sacar con dinero a alguien del purgatorio. La historia ahí habla, hermanos, capítulo 12, de soldados judíos que murieron en la batalla dirigidos por Judas Macabeo, y van a recoger a los soldados para darles sepultura junto a sus familiares, y se dan cuenta que debajo de la ropa tenían ídolos, objetos consagrados a los ídolos. Dice, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la razón de su muerte. Aquí les estoy leyendo el libro de Macabeos, hermanos. Versículo 41, estoy en el capítulo 12. También lo pueden buscar en internet. No lo busquen en su Biblia porque no lo va a hallar. Todos alabaron al Señor justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. Están orando por los muertos. Por eso ellos tienen este libro. Dicen, el valiente Judas, es Macabeos, hermanos, recomendó entonces que se consagraran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado.
Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción, dice, noble y justa, con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos, pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer este sacrificio para que Dios les perdonara su pecado. Por eso tienen este libro. Les conviene que ese libro esté ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque con dinero salvas a tus familiares. Pero como le dijo Pedro al brujo Simón en Hechos 8, cuando éste le ofreció dinero para que cuando él impusiera las manos también la gente recibiera el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. La salvación de Dios no se obtiene con dinero, hermanos. Ahora, ¿qué más dice el catecismo? Fíjense, los voy a seguir leyendo aquí. Dice, desde los primeros tiempos, la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. Dice que desde los primeros tiempos. En particular, el sacrificio eucarístico, es decir, la misa. ¿Para qué? Para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La iglesia también recomienda las limosnas, dice el catecismo, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosles socorro, dice, y hagamos conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, y cita Job 1:5, ¿por qué habríamos de dudar, dice el catecismo, de que nuestras ofrendas pueden llevarle cierto consuelo a los muertos? Y termina diciendo, no dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Y ahí termina la cita del catecismo, hermanos. Si se acaba el purgatorio para los católicos, se acaba la entrada de dinero, se acaban las indulgencias, se acaban las limosnas, y por eso ellos tienen que sostener el purgatorio. Ahora, si ponen atención, el catecismo está respaldando la existencia del purgatorio de dos formas. Número uno, usando un libro apócrifo, usando un libro de origen desconocido. Número dos, usando el pasaje cuando Job ofrecía sacrificios por sus hijos, pero sin darse cuenta que los hijos de Job estaban vivos, no estaban muertos. Yo me pregunto, conociendo esto, ¿cómo puede vivir tranquilo un católico sabiendo que el día que muera él o uno de sus familiares va a terminar siendo atormentado por 1000 años con el fuego del infierno, aunque estuviera bautizado, confirmado, primera comunión, casado, Eucaristía, todos los sacramentos y obras que quieran? Va a terminar como quiera ahí, sufriendo, gritando, clamando. ¿Cómo estarían tranquilos ellos? Si yo fuera católico, hermanos,
Si mi esposa fuera católica y creyéramos en esto, y creyéramos que mi suegro, hermanos, que falleció hace un poquito más de un año, está en ese lugar, gritando, atormentado por el fuego del infierno, ¿tendríamos paz? No. Estaríamos desesperados, en primer lugar por el duelo aquí de lo que sentimos nosotros, y en segundo lugar sabiendo dónde estaría, aún siendo un buen católico. Gracias a Dios, hermanos, que no somos católicos. Gracias a Dios que mi suegro tampoco era católico. Y gracias a Dios que la Biblia no dice que exista tal espantoso lugar. Nosotros teníamos que ir al infierno, de eso sí habla la Biblia, al lago de fuego por una eternidad, a sufrir, a gritar, a clamar. Ahí será, dice el Señor, el lloro y el crujir de dientes. ¿Creemos en el infierno? Sí. ¿Creemos en el lago de fuego y el sufrimiento eterno de las almas que no hayan creído? Sí. Pero si creemos, hermanos, en Jesucristo, no hay ya más condenación para el que está en Cristo. Ninguna condenación. Él sufrió ese infierno en la cruz por nosotros. Él pagó por nosotros, y dice la Biblia que una vez y para siempre, con una sola ofrenda, Él nos purificó e hizo perfectos, limpios de todo pecado, de toda mancha, a los santificados. Pero te lavó de los pasados, y si pecas, ya vimos en Juan, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan, y no solo los de nosotros, sino por los de todo el mundo. Ahora, para terminar, si pusieron atención, verán que leí el numeral 1030 del catecismo, y luego leí el 1032. Los pueden corroborar en sus casas, pero me brinqué el 1031. Leí el 1030 y el 1032. ¿Por qué no leí el 1031? Porque en este numeral se encuentran algunas citas de la Biblia donde el magisterio de la Iglesia Católica dice que se encuentra claramente el purgatorio. Pero esas citas, hermanos, no las vamos a ver hoy, las vamos a analizar primeramente Dios en el próximo estudio.